Bienvenido a Colección de Luz. Sé que no has llegado aquí por casualidad. Hay una razón profunda por la que este audiolibro ha cruzado tu camino. El universo no responde a lo que pronuncias, sino a lo que emites. Tu energía es la orden silenciosa que lo moviliza todo. Este es el instante de tu luz verde universal, el punto exacto en el que dejas atrás la espera pasiva y entras en el comando consciente. No llegaste aquí por accidente. Tu presencia en estas líneas es la confirmación de que tu espíritu ha decidido asumir el timón de su propio destino. Has sintonizado este audiolibro porque tu ser interior clamó por una herramienta que active, de una vez por todas, tu poder esencial. Suscríbete, activa la campanita y convierte este espacio en tu refugio diario. Cuando tu vibración se ajusta a la certeza, el universo actúa sin titubeos. Este no es un libro común, es una herramienta viva, un código que disuelve capas de ilusión y te revela el núcleo incandescente de tu naturaleza creadora. No viniste a este mundo para suplicar ni para aguardar la misericordia de un destino incierto. Viniste para recordar que eres origen y no consecuencia, arquitecto y no simple habitante. Esto, querido lector, es la esencia de la luz verde universal, el instante en que el camino se abre y las leyes invisibles responden a tu señal. En los capítulos que están por desplegarse ante ti, accederás a revelaciones que en otros tiempos solo se murmuraban en círculos cerrados, prácticas que no te forzarán a luchar, sino que te guiarán a recordar lo que siempre estuvo grabado en tu interior. Capítulo 1. El arte de llamar. En un rincón olvidado de la vieja casa familiar, Amelia encontró una caja de madera oscura cubierta por una fina capa de polvo y telarañas. No era la primera vez que exploraba ese desván, pero esa tarde, la luz del ocaso se filtraba por una pequeña rendija y parecía señalar aquel objeto como si el propio sol quisiera entregarle un mensaje. Al abrir la caja, descubrió un manuscrito encuadernado en terciopelo negro, con símbolos grabados que cambiaban de forma según como los mirara. Había otros documentos y reliquias alrededor, pero aquel libro parecía emitir un leve pulso, como el latido de un corazón que aguardaba ser escuchado. Cuando sus dedos se acercaron, diminutas partículas de polvo se alzaron en espirales doradas, dibujando caracteres que no conocía, pero que, de algún modo, comprendía. En el instante en que su mano tocó la cubierta, una corriente cálida recorrió su cuerpo desde la palma hasta la coronilla. Supo entonces que no era un hallazgo casual, esa revelación estaba inscrita en el hilo mismo de su destino. Tú, que ahora sostienes estas palabras, estás repitiendo el gesto de Amelia. Has despertado la antigua facultad de llamar, una fuerza que ha estado en ti desde el primer instante en que tu espíritu tomó forma. Esta potencia actúa bajo la ley inmutable de la sintonía, aquello que vibra en tu interior convoca, con exactitud impecable, lo que tu evolución necesita para dar el siguiente salto. Cuando el aprendiz alcanza el umbral de preparación, el maestro cruza el umbral hacia él. El universo es un espejo que responde a la frecuencia que emites, y la semejanza atrae a su igual. La sabiduría llama a quienes ansían comprender, y el poder se revela solo a quienes están listos para aportarlo. No es que hayas encontrado estas enseñanzas, son ellas las que te han encontrado a ti. Tus pensamientos, emociones y silencios han emitido la señal precisa que las ha traído a tu presencia. En otro lugar y otro tiempo, un viajero llamado Elías atravesaba una llanura interminable, exhausto y sediento. El calor era tan intenso que la línea del horizonte ondulaba como un espejismo líquido. Llevaba días sin agua y cada paso era un acto de voluntad más que de fuerza. Su mente solo podía pensar en beber, y su corazón latía con un ritmo lento y pesado. Cuando estuvo a punto de rendirse, un destello fugaz lo hizo entreabrir los ojos. Frente a él, en medio del vacío ardiente, se erguía un pozo antiguo construido con piedras cubiertas de musgo fresco, como si allí el sol jamás hubiera quemado la tierra. Bebió hasta saciarse, y al alzar la vista encontró a un anciano sentado junto al brocal. El hombre le dijo algo que Elías nunca olvidaría: este pozo ha estado aquí durante siglos, pero no cualquiera puede verlo. Solo se manifiesta para aquel cuya necesidad y preparación se han unido en la misma frecuencia. Muchos habían pasado por aquel lugar sin percibirlo, porque sus ojos y su espíritu aún no estaban listos para reconocerlo. Así ocurre con esta enseñanza,
Siempre ha estado aquí, a plena vista, pero solo ahora tu vibración ha alcanzado la claridad necesaria para que puedas verla y recibirla. Práctica sagrada, reconocer la preparación. Busca un lugar donde el ruido del mundo no pueda alcanzarte. Siéntate con la espalda recta, cierra suavemente los ojos y deja las palmas abiertas hacia arriba sobre tu regazo, en el gesto milenario de quienes se disponen a recibir. Permite que tu respiración se acomode en su propio ritmo, sin forzarla. En ese silencio profundo, admite ante ti mismo una verdad incuestionable. Esta sabiduría ha llegado porque ya no estás aquí para pedir con temor, sino para ordenar con certeza. Siente cómo cada célula vibra en sintonía con este conocimiento. Este instante no es un inicio, sino un regreso, una llave que abre la memoria de un poder que nunca te abandonó. Capítulo 2. La torre de sintonía cósmica. En lo alto de una colina cubierta de brezos y envuelta por el silencio de la madrugada, Elena se sentaba frente a su antiguo transmisor de radio, un artefacto que había heredado de su padre y que, a lo largo de los años, había sido su ventana al mundo invisible de las ondas. Sus manos, marcadas por el tiempo, conocían cada botón y cada dial como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Durante décadas, había intentado captar señales lejanas, ajustando pacientemente la frecuencia mientras la estática danzaba como un océano sonoro en miniatura. Una noche de invierno, mientras un viento helado azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre las colinas, algo cambió. En lugar de mover los controles, cerró los ojos y aquietó su mente. Sintió como su respiración se volvía lenta y profunda, como si todo su ser se transformara en el propio receptor. Entonces, sin tocar un solo dial, la estática se disipó y una voz clara, limpia y firme, emergió de los altavoces, pronunciando palabras que parecían dirigidas solo a ella. Dentro de ti existe este mismo dispositivo sagrado, una torre de sintonía cósmica que enlaza tu conciencia con la vasta inteligencia que sostiene y ordena el universo. Esta antena no necesita de cables físicos ni circuitos visibles, porque opera en el reino silencioso de la vibración pura, recibiendo guía y enviando tus intenciones directamente al tejido mismo de la creación. Como cualquier instrumento delicado, su señal puede alterarse por interferencias, pensamientos de duda, emociones de miedo, creencias heredadas que limitan tu visión de lo posible. Estas distorsiones convierten las órdenes nítidas en mensajes confusos, debilitando el eco que envías al cosmos. Los sabios de antiguas tradiciones comprendían un principio inmutable. El poder de manifestar no reside en las palabras que se pronuncian, sino en la claridad y coherencia de la señal que transmites desde tu centro interior. En otro rincón del mundo, sobre un acantilado castigado por olas gigantescas, un faro permanecía firme en mitad de una tormenta que parecía arrancar la noche en pedazos. El guardián, un hombre llamado Adrien, sabía que su tarea no era solo mantener la luz encendida, sino que esa luz dependía también de su propia fuerza interior. A medida que el viento rugía y la lluvia golpeaba sin compasión, comprendió que la lámpara que vigilaba no era distinta de su propia claridad mental. Cuanto más se enfocaba en su determinación, más intensa y penetrante se volvía la luz que atravesaba la oscuridad. Y así, uno por uno, los barcos que vagaban perdidos en la furia del océano comenzaron a encontrar el rumbo hacia la costa. No era solo la lámpara del faro lo que los guiaba, sino la inquebrantable señal de intención que Adrien proyectaba al mar, invisible pero real, sosteniendo la promesa del puerto seguro. Activación de tu torre de sintonía cósmica. Elige un lugar donde el silencio sea profundo y no seas interrumpido. Cierra suavemente los ojos y deja que tu respiración se vuelva pausada y natural. Imagina que desde la coronilla de tu cabeza emerge una torre dorada, brillante y sutil, que se eleva hacia el firmamento y se ancla en la matriz infinita del cosmos. Con cada inhalación, siente cómo esa conexión se fortalece, como si un hilo luminoso se volviera más y más sólido. Visualiza tus intenciones puras ascendiendo por este canal dorado, expandiéndose en todas direcciones como un amanecer que inunda el horizonte de luz. Ahora, imagina una corriente descendente, energía universal que baja por tu antena en forma de lluvia dorada, llenando cada célula de tu cuerpo con sabiduría, claridad y fuerza creadora.
Permite que este flujo se derrame en ti como oro líquido, iluminando tu interior hasta transformarte en un faro vivo que irradia su señal a todo lo que existe. Mantente así por unos minutos, respirando con calma, sabiendo que tu transmisión es clara, directa y poderosa. Percibe cómo tu intención viaja por el océano cuántico, enviando ondas precisas que movilizan las fuerzas necesarias para que lo que imaginas tome forma en el mundo físico. Capítulo 3. Los mantos de la visión. En un taller lleno del aroma a pigmentos y resinas, bañado por la luz dorada que entraba a través de ventanales altos, Lorenzo guiaba la mano de su joven discípula sobre un lienzo en blanco. «Tus ojos captan la forma», murmuró, «pero tu alma es quien debe pintar la verdad que late detrás de ella». Durante semanas, la instruyó para mirar más allá de las líneas y colores obvios, a percibir la vibración silenciosa que emanaba de una roca centenaria, el murmullo de historias que un río guarda en su corriente, el suspiro de gratitud que emite una semilla al brotar. Poco a poco, los trazos de la joven dejaron de ser simples reproducciones y comenzaron a contener vida propia, como si el lienzo respirara. Había dejado de pintar lo que veía, para pintar lo que es. De la misma forma, tú estás llamado a atravesar los mantos que cubren tu visión de la realidad. Lo que percibes como sólido, inmutable o definitivo no es más que una proyección de tu mente, una composición formada por recuerdos, creencias y ecos de experiencias pasadas. Detrás de esas cortinas invisibles se encuentra la sustancia moldeable de la existencia, lista para responder al toque sutil de tu pensamiento enfocado. 7 mantos han distorsionado tu percepción de tu poder creador. El manto de la separación te ha hecho creer que estás aislado de lo que deseas. El manto de la limitación ha dibujado un falso borde en lo que crees posible. El manto de la indignidad te ha convencido de que no mereces abundancia. El manto de la victimización ha escondido tu poder detrás de narrativas externas. El manto de la escasez ha disfrazado la naturaleza ilimitada del universo. El manto del tiempo ha hecho parecer que existe una larga espera entre tu deseo y su llegada. El manto de la imposibilidad ha oscurecido la capacidad milagrosa de la vida para responderte. En la cima de un cordón montañoso, donde la neblina parecía eterna, vivía Clara. Para ella, el mundo era un paisaje de tonos apagados, con siluetas difusas y un cielo perpetuamente gris. Creía que más allá de aquella bruma no existía nada distinto. Hasta que una mañana, un viento tibio descendió desde lo alto y barrió la niebla como si retirara una cortina de gasa. Lo que apareció ante sus ojos la dejó sin aliento, bosques que brillaban como esmeraldas, lagos que reflejaban el azul más puro, praderas doradas por el sol y cumbres lejanas teñidas de violeta. En ese instante comprendió que ese esplendor siempre había estado allí, la diferencia era que ahora podía verlo. Práctica para integrar esta visión. Elige un lugar donde puedas estar en calma y sin distracciones. Realiza 3 respiraciones profundas, permitiendo que cada exhalación disuelva cualquier tensión. Visualízate de pie ante 7 velos translúcidos, cada uno marcado con una palabra que representa una limitación. Con cada inhalación, atraviesa uno de esos velos. Siente cómo su textura se deshace entre tus manos, cómo su resistencia se desvanece, y obsérvalo disiparse como bruma iluminada por el amanecer. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu frente, y pronuncia con convicción absoluta: ahora contemplo con los ojos de la verdad. Capítulo 4. El idioma de la vibración. En una aldea escondida entre campos de trigo y senderos de piedra, Adrián descubrió que sus palabras no tenían eco. El idioma de los lugareños era un entramado de sonidos que le resultaba imposible comprender, y ningún gesto convencional parecía lograr una comunicación efectiva. Pero en aquella aparente incomunicación, algo insólito comenzó a suceder. Al caminar con presencia plena, al sonreír con sinceridad y proyectar una energía cálida desde el corazón, las puertas comenzaron a abrirse. Familias desconocidas lo invitaban a sus mesas, le ofrecían pan recién horneado y un lugar junto al fuego, y los niños lo miraban con una confianza natural que no necesitaba traducción. En silencio, Adrián comprendió lo que sus viajes le habían estado enseñando: más allá de cualquier palabra, existe un lenguaje más puro y antiguo, un idioma que no se pronuncia,
sino que se emite. Es el idioma de la vibración, una lengua universal que fluye a través de frecuencias, resonancias y pulsos energéticos. Este es el verdadero fundamento de toda creación. El universo no reacciona a frases elaboradas ni a plegarias memorizadas, sino a la huella energética que dejas en el vasto océano cuántico. Cada pensamiento que tienes y cada emoción que sientes son mensajes vivos enviados a la red invisible que sostiene toda la existencia. Al comprenderlo, reconoces que la manifestación no se activa por las palabras que pronuncias, sino por la energía que encarnas en cada momento. Este idioma sagrado se compone de 5 notas esenciales, un alfabeto vibratorio con el que comunicas tus deseos al cosmos, intención, que marca el rumbo, atención, que amplifica la señal, emoción, que otorga el combustible, expectativa, que magnetiza el resultado, gratitud, que cierra el circuito de creación. Cuando estos 5 elementos se alinean en perfecta coherencia, tu mensaje se convierte en un mandato tan claro que el universo no puede más que responder. En un valle profundo rodeado de montañas que parecían guardar secretos milenarios, una joven llamada Naelit halló un instrumento olvidado en un santuario de piedra. Sus cuerdas no eran de metal ni de seda, sino de un material luminoso que parecía condensar rayos de aurora. Al acariciarlas con delicadeza, surgían sonidos que no solo se escuchaban, sino que se sentían en el aire y en la tierra. Cada nota que tocaba, impregnada de emoción pura, transformaba su entorno, flores que giraban hacia ella como siguiendo un sol invisible, nubes que se abrían y cerraban al compás de su música, y el viento que parecía arremolinarse para acompañar la melodía. Naelit comprendió entonces que no era la secuencia de notas lo que tenía poder, sino la vibración emocional que fluía a través de ellas. Práctica para hablar el idioma de la vibración. Busca un lugar en calma donde puedas relajarte. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu atención al centro de tu pecho, ese punto donde la energía y la conciencia se entrelazan. Comienza a generar en tu interior la sensación de que tu deseo más profundo ya está cumplido. No lo fuerces, deja que la emoción crezca de forma natural, como una marea que avanza lenta pero imparable. Permite que esa alegría, gratitud o paz se derrame por cada célula de tu cuerpo, hasta que tu presencia entera se convierta en el reflejo vivo de ese resultado manifestado. Imagina ahora que esa vibración se expande desde tu corazón en ondas doradas, viajando por el espacio y atravesando dimensiones, hasta impregnar el tejido mismo de la creación. Sabe, con certeza inamovible, que esta es la señal más clara y poderosa que puedes emitir. Coloca una mano sobre tu corazón, como anclando esta energía, y pronuncia en un susurro firme: está hecho. Capítulo 5. El observador consciente. En la cima de una meseta donde el aire era tan claro que parecía cortar la piel, Mauro contemplaba el valle que se extendía como un tapiz vivo a sus pies. Podía distinguir, como miniaturas en movimiento, a los habitantes de su aldea, agricultores trabajando la tierra, comerciantes discutiendo precios, vecinos intercambiando gestos tensos. Desde esa altura, algo comenzó a cambiar en su percepción. Las disputas que siempre habían parecido urgentes y personales, pequeños conflictos por parcelas, malentendidos arrastrados por años, rencillas familiares se transformaban ante sus ojos en un entramado de causas y efectos, como corrientes subterráneas que, aunque invisibles, conectaban cada suceso con otro. Comprendió entonces que, cuando uno se eleva por encima del escenario inmediato de su vida, comienza a ver patrones que desde dentro resultan imposibles de detectar. Así como Mauro encontró claridad desde la meseta, tú también puedes ascender por encima del flujo constante de tus pensamientos y observarlos sin dejarte arrastrar por ellos. Practicar este estado de observador interior te saca del papel de actor que reacciona y te coloca en el de arquitecto que elige. En ese punto elevado de conciencia, la mera observación se convierte en un acto que transforma. Lo que los sabios antiguos conocían, y la ciencia moderna empieza a corroborar, es que el acto de mirar con plena atención altera lo que miras. Tus pensamientos, desde esa distancia, dejan de ser cadenas inamovibles y se vuelven como arcilla blanda entre tus manos. Puedes modelarlos, reforzarlos o dejarlos disolverse.
Aprendes a distinguir entre los que expanden tu vida y los que la contraen. Dejas de aferrarte a cada idea que surge, y en cambio permites que algunas se marchen suavemente, como hojas que descienden y se alejan flotando sobre un arroyo. En una región costera, Liria heredó un cuenco de cristal tallado que perteneció a su bisabuela. Se decía que aquel cuenco revelaba conexiones invisibles entre pensamiento y realidad. Cuando Liria lo llenó de agua por primera vez, vio que cada idea que surgía en su mente se representaba como un destello de luz que viajaba por la superficie líquida, conectándose con escenas que aún no habían ocurrido. Descubrió que, si dirigía su atención hacia uno de esos destellos, éste crecía en intensidad y acababa por reflejarse en su vida de forma tangible. Entendió así que no basta con observar, es necesario elegir qué observas, porque esa elección teje la trama de lo que viene. Práctica para activar al observador interior. Busca un espacio donde te sientas protegido y en calma. Siéntate con la espalda erguida y cierra los ojos. Imagina que te elevas unos metros por encima de ti, lo suficiente para ver tu mente como un cielo abierto. Observa cómo tus pensamientos se mueven como nubes de distintas formas y colores. Ponles un nombre breve sin juzgar: idea, temor, plan, recuerdo. No intentes cambiar su curso, limítate a mirarlos pasar. Ahora, identifica una nube brillante, un pensamiento alineado con lo que más deseas. Concéntrate en él y siente cómo se ilumina más y más con tu atención, hasta que su resplandor parece llenar todo tu campo mental. Permanece en esa conexión, permitiendo que su energía se impregne en ti. Regresa suavemente a tu cuerpo físico, llevando contigo la certeza de que puedes elegir qué pensamientos nutrir y cuáles dejar partir. Vive tu día recordando que el verdadero poder no está en controlar todo lo que ocurre, sino en dirigir tu mirada hacia aquello que deseas expandir. Capítulo 6. La sintonía sagrada. En un valle escondido entre montañas que parecían custodiar secretos ancestrales, Isabela encontró una caja de madera enterrada entre viejos mantos y fotografías olvidadas en el desván de su bisabuela. Dentro, descansaba un pequeño dispositivo circular cubierto de símbolos grabados a mano. No tenía antena ni botones visibles, y sin embargo, emitía un leve resplandor dorado cuando lo sostenía. Durante días intentó hacerlo funcionar, sin resultado. Hasta que, una noche, mientras permanecía sentada en silencio con el corazón sereno, el objeto comenzó a emitir una suave melodía, como si reconociera su estado interior. Intrigada, Isabela experimentó. Descubrió que solo podía escuchar tonos de paz cuando ella misma sentía calma genuina, y que las melodías más alegres surgían únicamente cuando su corazón se llenaba de alegría verdadera. Para recibir un canto de amor, debía ser amor. Esa revelación le mostró una ley profunda: el universo se mueve a través de frecuencias precisas, y cada deseo posee su propia firma vibratoria. No basta con querer algo, hay que convertirse en la vibración de ese algo. Imagina que eres una torre de transmisión viviente, enviando señales constantes a través de tu estado emocional. Tus emociones no son simples reacciones ante lo que te sucede, son potentes motores creativos que dialogan con la totalidad del campo cósmico. Cada una tiene su frecuencia. El miedo, la duda y la preocupación emiten ondas densas que frenan el flujo de manifestación. La ira y la frustración generan distorsiones que dispersan la señal. En cambio, la gratitud, la alegría y el amor transmiten en frecuencias tan nítidas y elevadas que atraen con rapidez aquello que les corresponde. Comprender esto es entender por qué algunos de tus sueños parecen siempre fuera de alcance. No es que no existan, sino que tu señal emocional no ha coincidido con su frecuencia. El universo no reacciona a lo que dices o piensas en voz alta, sino a la vibración que sostienes con mayor constancia. Es por ello que forzar, insistir con ansiedad o desear con desesperación suele alejar aquello que más quieres, pues esas vibraciones no son compatibles con la energía de tu objetivo. En un huerto cuidado por generaciones, un monje llamado Auren descubrió un fenómeno insólito. Cuando cantaba a sus plantas sin sentir nada, no ocurría cambio alguno. Pero cuando entonaba su canto desde un estado de amor pleno y alegría auténtica, los brotes crecían más rápido, las flores se abrían antes y los frutos maduraban con una dulzura inusual.
Pronto comprendió que no era la canción lo que nutría, sino la vibración emocional que la impregnaba. Práctica para entrar en sintonía sagrada. Coloca ambas manos sobre el centro de tu pecho. Cierra los ojos y recuerda un instante de felicidad pura, un momento en el que sentiste que la vida te abrazaba sin reservas, quizá una risa compartida, un logro que te llenó de orgullo, o un instante de conexión profunda con alguien o algo. Deja que ese recuerdo despierte la misma emoción en ti. Permite que crezca, que se expanda como una ola cálida que recorre todo tu cuerpo, hasta que notes una vibración sutil, como un zumbido interior. Esa es tu frecuencia natural de manifestación. Mantén en tu mente el deseo que quieres materializar mientras sostienes esta vibración. Imagina que ambas energías, la emoción y el deseo, se fusionan en un solo pulso que viaja hacia el corazón del universo. Para sellar la práctica, toca suavemente tu punto del timo, justo en el centro superior del pecho, y afirma con voz serena y segura: ahora vibro en perfecta sintonía con la frecuencia sagrada de mi deseo. Capítulo 7. El umbral de la luz verde. En las profundidades de una antigua biblioteca subterránea, Clara recorría pasillos de piedra iluminados por lámparas de aceite. Sus dedos rozaban lomos cubiertos de polvo y símbolos olvidados, hasta que, en un recoveco, encontró un artefacto sorprendente, una placa circular incrustada en la pared, con inscripciones talladas en espirales y un cristal en el centro. Durante semanas intentó comprender su función. Parecía inerte, hasta que una noche, en medio de una profunda meditación, el cristal se encendió con un tenue resplandor carmesí. Intrigada, volvió a probar en diferentes estados de ánimo. Cuando se sentía insegura o dispersa, el cristal brillaba en rojo. Cuando su mente estaba enfocada pero su corazón aún dudaba, cambiaba a un dorado tibio. Solo cuando su propósito se volvía nítido y su intención firme, el cristal se encendía con un verde radiante, tan intenso que parecía emitir un pulso vivo hacia el espacio mismo. Clara comprendió que aquello no era un simple objeto místico, sino un espejo del alma, un indicador vibratorio que respondía a la coherencia de su energía. Ese verde esmeralda no era un color más, sino la señal inequívoca de que estaba alineada con la corriente creadora del universo. Este principio, que llamaremos el umbral de la luz verde, es el momento exacto en que el universo reconoce tu señal y comienza a movilizar lo necesario para tu manifestación. Es el paso de buscar a encontrar, de pedir a recibir, de esperar a saber. Cuando alcanzas esta frecuencia, el resultado deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza en camino. En una remota isla, un anciano pescador llamado Soren cuidaba un faro que no se parecía a ningún otro. En noches de tormenta, cuando la bruma cubría el mar, la luz habitual se transformaba inexplicablemente en un resplandor verde profundo. Los marineros que navegaban cerca afirmaban sentir algo más que orientación. Era como si el mar mismo los empujara hacia esa luz, como si una fuerza invisible los guiara a salvo. Así como el faro de Soren atraía a las embarcaciones perdidas, tu luz verde interior atrae hacia ti las realidades que has elegido. No solo ilumina el camino, sino que actúa como un imán vibratorio, trayendo lo que deseas desde el plano de las posibilidades hasta tu vida tangible. Práctica para activar tu umbral esmeralda. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Visualiza ante ti un gran cristal que refleja tu estado de manifestación actual. Con cada exhalación, suelta conscientemente la duda, la prisa y cualquier sensación de carencia. Con cada inhalación, alimenta tu certeza, tu enfoque y tu determinación. Mira cómo el color en el cristal cambia lentamente del rojo al dorado, hasta encenderse en un verde puro, vibrante y luminoso. Extiende tus manos hacia él y siente cómo su energía fluye hacia ti, llenando cada fibra de tu ser con fuerza creadora. Pronuncia, con absoluta convicción: la luz verde sagrada guía y respalda mi camino de manifestación. Capítulo 8. El secreto del consentimiento interno. En el corazón de una metrópoli olvidada por el tiempo, Lucía recibió una herencia inusual, una caja de metal bruñido, cubierta por símbolos estelares y figuras geométricas que parecían cambiar bajo la luz. Junto a ella, una carta prometía que en su interior reposaba todo lo que siempre había deseado. Pero, por más que lo intentó,
la caja se mantenía cerrada. Durante meses, buscó la llave en mercados, bibliotecas y templos, convencida de que alguien más la poseía. Hasta que, una noche, una anciana viajera le dijo al oído: no busques en el mundo lo que solo puedes abrir desde adentro. La llave está en ti. Hoy, como Lucía, te encuentras frente a ese mismo umbral de revelación. El poder para materializar tus anhelos más profundos nunca ha estado ausente, siempre ha latido en lo más íntimo de tu ser. Sin embargo, te han hecho creer que necesitas el permiso de otros para usarlo. Desde tu infancia, la sociedad ha tejido un velo sobre tu capacidad creadora. Maestros te enseñaron que la verdad estaba en libros ajenos. Guías espirituales afirmaron que la conexión divina debía pasar por mediadores. Hombres de ciencia insistieron en que el mundo era rígido, inmutable, y que tú eras un observador pasivo. Capa tras capa, se ha reforzado la ilusión de que tu poder reside fuera de ti. Pero la verdad es otra: tu autoridad creativa, la capacidad de ordenar en lugar de suplicar, jamás ha salido de tu corazón. Está presente en cada latido, se renueva en cada respiración. No requieres validación externa para ejercer lo que es tu herencia sagrada. El universo no escucha permisos firmados por otros, responde únicamente a la firmeza y coherencia que irradia tu interior. En una historia olvidada por el tiempo, un emperador llamado Alaric perdió la corona que simbolizaba su poder. Ordenó a sus guardias recorrer mares y montañas para recuperarla. Durante años se sintió vulnerable, convencido de que sin ella no podía gobernar. Hasta que, al inclinarse sobre un lago de aguas cristalinas, vio su reflejo, y allí estaba la corona, en su propia cabeza, donde siempre había permanecido. Había vivido preso de un encantamiento de olvido. Como Alaric, tú también solo necesitas apartar el velo para recuperar lo que nunca estuvo realmente perdido. Práctica para activar tu consentimiento interno. Colócate frente a un espejo y mira profundamente en tus propios ojos, como si buscaras a alguien que siempre ha estado ahí esperando ser reconocido. Pon tu mano derecha sobre el corazón y extiende la izquierda hacia adelante, como señal de apertura y recepción. Pronuncia con firmeza, como si las paredes mismas debieran escuchar: permanezco en mi autoridad sagrada como creador consciente. Reclamo mi derecho innato de comunicarme con el universo directamente, sin intermediarios ni condiciones. Capítulo 9. El corredor de los reflejos. En el interior de un santuario olvidado por los mapas, Adrián encontró una galería silenciosa iluminada por lámparas de aceite. A ambos lados se alzaban espejos altos, enmarcados con metales antiguos y piedras preciosas que parecían susurrar historias. Pero al acercarse, descubrió algo inquietante: ninguno mostraba su rostro tal como era. En el primero, se vio atrapado en un laberinto de pasillos sin salida, símbolo de las veces que había permitido que el miedo guiara sus pasos. En el segundo, observó oportunidades marchándose como barcos que zarpan, reflejando su tendencia a dudar demasiado antes de actuar. Más adelante, un espejo mostraba sus relaciones marchitas, como flores sin riego, recordándole cuánto tiempo había pasado sin expresar gratitud o amor genuino. Cada espejo revelaba no su apariencia física, sino el resultado palpable de sus pensamientos y emociones convertidos en experiencia. Tu vida entera funciona igual que este corredor místico. Cada situación que enfrentas es un reflejo fiel de tu paisaje interior. El trabajo que nunca llega, las relaciones que repiten el mismo patrón, la abundancia que parece mantenerse justo fuera de tu alcance, nada de ello es azar. Todo es un reflejo que no proviene del mundo hacia ti, sino desde tu interior hacia el mundo. El universo, en su infinita precisión, opera como un sistema de retroalimentación exacto. Del mismo modo que un espejo no puede inventar una imagen diferente a lo que se le presenta, la realidad externa no puede mostrar algo que no esté alineado con lo que piensas, crees y sientes de manera habitual. Tus pensamientos, creencias y estados emocionales actúan como comandos continuos que el universo recibe y devuelve en forma de circunstancias. Y lo hace sin errores. Cada detalle de tu experiencia es coherente con la señal que emites. En una aldea de montaña, Elena se quejaba a diario de la penumbra que cubría su casa. Atribuía su falta de luz al clima, a la orientación de las calles,
incluso a la sombra de las montañas cercanas. Un día, una anciana viajera entró en su hogar, tomó un paño y comenzó a limpiar las ventanas, cubiertas por años de polvo y hollín. Con cada pasada, rayos dorados de sol atravesaron el interior, llenando las habitaciones de calor y claridad. La luz siempre estuvo aquí, dijo la anciana. Solo necesitaba un camino limpio para entrar. Esta ley eterna, como es adentro, es afuera, se manifiesta en cada rincón de tu vida. Cuando la comprendes, dejas de sentirte a merced de las circunstancias y recuperas tu papel como arquitecto consciente de tu experiencia. Cada evento que aparece frente a ti es un mensaje, un reflejo preciso que te indica dónde ajustar la señal que emites. Práctica del reflejo consciente. Crea un momento de quietud y un espacio que te inspire paz. Piensa en una situación actual que te incomode o desafíe. Siéntate en silencio, respira profundamente y pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre mi estado interior? Escribe las respuestas que surjan, sin juzgarlas ni censurarlas. Luego, decide de manera consciente qué estado interno quieres cultivar para que la realidad te devuelva un reflejo distinto. Finaliza poniéndote frente a un espejo real, sosteniendo tu mirada con determinación, y declara, como es adentro, es afuera. Ahora elijo un nuevo reflejo. Capítulo 10. El pacto olvidado. Durante siglos, resguardado del ojo humano por guardianes invisibles, el Ara encontró una losa de cristal oscuro enterrada bajo las raíces de un árbol milenario. Sus bordes estaban cubiertos por grabados que parecían pulsar con luz propia, como si respiraran. En el centro, incrustadas en un lenguaje olvidado, reposaban las palabras de un juramento ancestral. El universo se pliega con exactitud a la voluntad de quienes conocen y honran sus principios eternos. Ese pacto, transmitido en silencio de generación en generación, sobrevivió a imperios caídos y a civilizaciones que el tiempo borró. Fue protegido en las cámaras ocultas de templos de piedra en Mesopotamia, en bibliotecas selladas de Alejandría y en santuarios tallados en la roca de los Andes. Quienes lo custodiaron comprendían que su poder debía entregarse únicamente a quienes estuvieran listos para usarlo con pureza de propósito. En todas las culturas, esta verdad se codificó en símbolos, mitos y parábolas, esperando al buscador cuya conciencia alcanzara la madurez para recibirla. Ahora, ese momento ha llegado para ti. En un monasterio escondido entre montañas nevadas, un monje llamado Kael recibió como legado un cofre que contenía un cuaderno de páginas en blanco. Al principio lo observó con desconcierto, esperando que algo se revelara por sí mismo. Nada sucedió. Pasaron semanas hasta que, en un acto de confianza absoluta, formuló su primera pregunta con total certeza en el corazón. En ese instante, líneas de luz comenzaron a escribirse solas, llenando las páginas con respuestas claras y profundas. Kael comprendió entonces que el libro no respondía a la curiosidad vacilante, sino a la convicción firme. El universo, de la misma manera, replica con precisión la claridad que le entregamos. Ritual para sellar el pacto. Busca un espacio en calma, libre de distracciones. Cierra los ojos y visualiza un altar luminoso suspendido en medio de un vacío estrellado. Sobre él descansa un pergamino antiguo, con sellos de fuego que esperan tu toque para abrirse. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y siente cómo su latido se armoniza con el pulso de la creación. Luego, pronuncia en voz firme y segura, reclamo ahora el pacto eterno. Así como ordeno con certeza y pureza, el universo responde con exactitud perfecta. Observa cómo un haz de luz dorada surge desde tu pecho, desciende sobre el pergamino y lo sella en el registro inmortal del universo. El acuerdo queda grabado para siempre en el tejido de la creación, activo desde este instante. Capítulo 11. El oro invisible de la mente. En una era lejana, cuando los reinos se regían por la magia y el misterio, vivió un alquimista llamado Aurelio, célebre por su incansable búsqueda de la legendaria piedra que, según los antiguos, podía convertir metales vulgares en oro puro. En su taller, entre frascos de cristal, hornos de fuego constante y pergaminos cubiertos de símbolos, mezclaba minerales extraños y esencias raras, creyendo que algún día encontraría la fórmula perfecta.
Pasaron los años, y las manos de Aurelio se llenaron de cicatrices y el cabello se volvió gris, pero el oro seguía sin aparecer. Hasta que, una noche, mientras meditaba junto a la última de sus mezclas, tuvo una revelación fulgurante. La piedra filosofal no era un objeto escondido en la tierra, sino una fuerza invisible, latente en la mente consciente. Comprendió que sus pensamientos, moldeados con intención y pureza, eran la materia prima capaz de transformar cualquier experiencia de la vida en algo tan valioso como el oro. A través de este despertar, reconoces ahora que cada idea que sostienes vibra con una frecuencia única, atrayendo del campo cuántico elementos que se combinan en la sustancia de tu realidad. Tus pensamientos son semillas que germinan en la tierra del universo, y la calidad de esas semillas determina la cosecha que recibirás. En un pequeño pueblo costero, una joven llamada Selene heredó un recetario antiguo que había pasado por generaciones. Comenzó a preparar sus comidas siguiendo al pie de la letra cada paso escrito, pero pronto notó algo extraordinario. Con los mismos ingredientes, los resultados variaban según el estado de ánimo y los pensamientos que mantenía mientras cocinaba. Cuando pensaba con alegría y gratitud, simples hierbas y legumbres se convertían en banquetes que todos celebraban. Pero si cocinaba con prisa, frustración o preocupación, incluso los ingredientes más selectos terminaban en platos sin sabor ni vida. Selene comprendió que la verdadera receta no estaba escrita en las páginas, sino en la energía que aportaba a cada preparación. Práctica de transmutación mental. Encuentra un espacio silencioso y siéntate en una postura cómoda, con los ojos suavemente cerrados. Imagina que, en tu interior, justo en el centro de tu plexo solar, reposa un atanor dorado, el horno alquímico de la mente, ardiendo con una llama eterna que nunca se apaga. Elige una situación de tu vida que percibas como densa o pesada y colócala simbólicamente dentro de este horno sagrado. Visualiza cómo el fuego de tu intención consciente la envuelve, disolviendo su dureza, separando lo útil de lo inútil, y transformando su esencia hasta que se convierte en pura luz dorada. Inhala profundamente, atrayendo esa luz hacia cada célula y cada fibra de tu ser. Siente cómo ilumina tu interior, expandiéndose hasta llenar tu campo energético entero. Declara con voz firme y clara, por el arte eterno de la alquimia mental, transmuto mi realidad con la fuerza pura del pensamiento creador. Capítulo 12. El mandato inamovible. En una costa olvidada por el tiempo, donde los vientos rugían como bestias antiguas y las olas golpeaban con furia incesante, vivía un guardián llamado Elías. Su misión era cuidar la torre de luz que se alzaba como único faro de esperanza para las embarcaciones que se aventuraban en aquellas aguas indomables. Noche tras noche, Elías permanecía en lo alto, asegurándose de que el haz de luz atravesara la oscuridad como una lanza de fuego. Con el tiempo, notó algo inquietante. Los barcos encontraban paso seguro solo cuando su luz permanecía constante y firme, sin vacilaciones. Pero si su atención se dispersaba o la inseguridad nublaba su mente, la luz titilaba, y las naves debían luchar contra las aguas enfurecidas para sobrevivir. Así funciona también el universo. No responde a deseos frágiles arrojados como hojas al viento, ni a peticiones desesperadas lanzadas en momentos de angustia. La fuerza que moldea la realidad obedece únicamente a órdenes firmes, emitidas desde un corazón y una mente que no titubean. Los grandes creadores de la historia lo comprendían. La duda es como un eco distorsionado que interfiere en el mensaje, mientras que la convicción absoluta genera una señal tan pura que el universo no puede hacer otra cosa que obedecer. 5 pilares sostienen un mandato inamovible, una intención tan clara que corta la confusión como un filo en la oscuridad, sentir lo que ordenas como una verdad viva, no como un anhelo distante, hablar y actuar como si ya estuvieras dentro de la realidad que has declarado. Agradecer de antemano aquello que ya reconoces como tuyo y saber que tu orden se cumplirá sin obsesionarte por el cuándo o el cómo. En un poblado escondido entre montañas, una joven llamada Isolda encontró un cuerno forjado con metales que parecían brillar desde dentro. Al probarlo, descubrió que solo las palabras pronunciadas con fe total se materializaban en el mundo tangible. Si su voz vacilaba, el sonido se desvanecía como niebla al amanecer. Con el tiempo comprendió que el universo no falla,
pero refleja con precisión la fuerza o debilidad con la que le hablamos. Ritual del mandato creador: colócate erguido, con los pies firmes sobre la tierra, la columna alineada y las manos abiertas hacia el cielo. Declara en voz clara tu deseo, pero no como algo que esperas, exprésalo como una realidad presente y ya cumplida. Repite tu orden 3 veces, cada vez con mayor fuerza y convicción, sintiendo como tu voz se convierte en un pulso vibrante que viaja más allá de todo límite. Al finalizar, lleva ambas manos a tu corazón y di con plena autoridad: está mandado. Está cumplido. Así es. Capítulo 13. El sagrado sí. En lo profundo de un bosque milenario, donde la niebla se entrelazaba con las copas de los árboles como si fueran velos sagrados, un viajero llamado Darían llegó a una encrucijada extraña. 4 senderos se abrían ante él, y cada uno estaba marcado por un símbolo tallado en piedra: lo que abrazas, lo que dejas, lo que encarnas y lo que trasciendes. Al observarlos, comprendió una verdad silenciosa: para avanzar por uno de esos caminos, debía soltar los demás. El verdadero poder de elegir no solo radicaba en aquello que decidía tomar, sino también en lo que estaba dispuesto a liberar sin mirar atrás. Así ocurre con tu energía creativa. Cuando intentas mantener todas las puertas abiertas, tu poder se dispersa como un río que se divide en demasiados cauces. Pero cuando declaras un sí claro y consciente hacia lo que realmente está alineado con tu mayor bien, creas un flujo concentrado, capaz de abrirse paso a través de cualquier obstáculo. Muchos permanecen estancados en la escasez porque dicen un sí débil a todo, aceptando cada oportunidad por miedo a perder algo, pero sin dar un compromiso real a nada. El universo responde a la precisión: un sí decidido a lo que te expande es, al mismo tiempo, un no protector hacia lo que diluiría tu propósito. Este no es rechazo ni resistencia, es un filtro sagrado que enfoca tu intención como un rayo de luz. En un pueblo de alta montaña vivía Aurelia, una tejedora famosa por sus tapices que parecían atrapar la luz del amanecer en cada hilo. Su arte alcanzó tal perfección solo cuando comprendió que no podía tejer con todos los hilos que encontraba, por más bellos que fueran. Aprendió a escoger solo aquellos que encajaban con la visión final, dejando de lado incluso hilos que, aunque hermosos, no armonizaban con el diseño que llevaba en el corazón. Así, cada tapiz se convertía en una obra maestra no por la abundancia de hilos, sino por la claridad en la elección. De la misma manera, tu vida se eleva cuando seleccionas con conciencia lo que permites que forme parte de ella. Ritual del discernimiento sagrado: toma una hoja de papel en blanco y traza una línea vertical en el centro. En la columna izquierda, escribe todo a lo que ahora dices un sí absoluto: oportunidades, personas y experiencias que alimentan tu visión más elevada. En la columna derecha, anota lo que eliges soltar, honrando su papel en tu camino, pero reconociendo que ya no pertenece a tu presente. Cuando hayas terminado, quema el papel de forma segura, visualizando cómo los caminos que has elegido se iluminan con claridad y los que has soltado se desvanecen como humo, liberando tu energía para lo que realmente importa. Capítulo 14. El puente invisible. En las tierras donde el horizonte se confundía con la neblina del amanecer, un viajero llamado Leandro llegó al borde de un cañón inmenso. Al otro lado, podía ver con claridad el lugar que su corazón anhelaba, un valle verde donde la luz del sol caía como una bendición. Sin embargo, entre él y su destino se extendía un vacío imposible de cruzar. Durante días exploró cada borde, buscando un sendero oculto o un paso estrecho. Nada. Hasta que, en una mañana silenciosa, una figura cubierta con un manto blanco apareció desde la bruma y le dijo: el paso que buscas no se construye con piedra ni madera. Está aquí, pero no para los ojos que dudan, sino para el corazón que sabe. El extraño avanzó y, para asombro de Leandro, sus pies parecían descansar sobre el aire mismo. Con cada paso, la luz revelaba por un instante la silueta de un puente cristalino, suspendido en el vacío. Leandro, con un suspiro profundo, siguió al guía. Descubrió que, mientras su fe se mantenía firme, el puente surgía bajo sus pies como si siempre hubiera estado allí, esperando su certeza. Entre donde estás y donde vive tu más profundo deseo, existe un puente igual,
invisible a la vista física, pero sólido en el campo del potencial infinito. No responde a la duda ni a la impaciencia, se revela únicamente a quienes caminan con la convicción de que ya han llegado. En la danza cuántica de la creación, cada deseo es a la vez semilla y fruto, posibilidad y realidad. La distancia que separa una de la otra no es física, sino vibratoria, y se recorre únicamente con el paso firme de la confianza absoluta. Así como el observador en física cuántica elige, sin saberlo, que realidad se materializa al mirarla, tú eliges el camino hacia tu manifestación con la calidad de tu expectativa. En una ciudad portuaria de otro tiempo, Elena encontró un viejo pergamino que hablaba de un jardín secreto lleno de riquezas. El mapa mostraba parte del recorrido, pero en la sección más difícil solo aparecía una nube espesa dibujada con tinta dorada. Cuando emprendió la travesía, entendió que la niebla no se apartaba con la mirada, sino con la fe. Cada paso dado con certeza hacía visible un nuevo tramo del sendero. No era el mapa el que la guiaba, sino su convicción de que cada paso la acercaba más al jardín prometido. Capítulo 15. El ritmo de la creación. En las ruinas silenciosas de un santuario olvidado, cubierta de polvo y luz dorada filtrada por grietas en el techo, Elena encontró un salón circular cuyo suelo estaba tallado con figuras que parecían danzar bajo la mirada. Eran espirales, ondas y líneas entrelazadas que parecían formar un mapa vivo. Al seguirlas con pasos lentos, sintió como un pulso invisible la guiaba, un latido profundo que no provenía de su corazón, sino de algo mayor. Cada giro que daba no solo movía su cuerpo, sino también la energía a su alrededor. Las paredes parecían respirar, el aire ondulaba y una sensación de orden perfecto impregnaba el lugar. Fue entonces cuando comprendió, estaba moviéndose al compás del ritmo secreto de la creación, la secuencia exacta que rige toda manifestación. Este ritmo no es aleatorio, sigue siempre 4 movimientos sagrados. Si uno se omite o se altera, el ciclo queda incompleto y la creación se interrumpe. El primer movimiento es la declaración nítida de intención. Un instante donde la duda no existe, y tu pensamiento se convierte en orden. Es la chispa que enciende el fuego creador. El segundo movimiento es la entrega total. Aquí se suelta el control y se permite que las fuerzas invisibles organicen los elementos. Es la confianza que deja espacio para que lo pedido tome forma de la mejor manera. El tercer movimiento es la apertura a recibir. Significa estar en alerta suave, listo para reconocer y aceptar las señales, los recursos y las oportunidades que se presentan. El cuarto movimiento es la gratitud profunda. No como una formalidad, sino como un estado que vibra en cada célula, reconociendo que lo recibido sea visible o aún sutil ya es perfecto. En una región de colinas verdes, un anciano hortelano llamado Samuel trabajaba una tierra aparentemente estéril. En sus límites, 4 antiguos monolitos marcaban un cuadrado perfecto. Durante años ignoró su significado, hasta que una noche soñó que cada piedra representaba una fase de la creación. Cuando comenzó a sembrar con intención clara, dejar ir el control, recibir lo que surgía y agradecer cada cambio del clima, su huerto floreció como nunca antes. Capítulo 16. El decreto supremo. En los pasillos silenciosos de un monasterio olvidado por el tiempo, Adrián encontró un códice cubierto de polvo, resguardado en una caja de madera tallada con símbolos arcanos. Mientras sus manos retiraban con cuidado las capas de pergamino envejecido, descubrió que aquellas inscripciones no eran simples crónicas antiguas, sino fragmentos de una enseñanza prohibida. La ciencia perdida de emitir órdenes que el universo mismo no podía desobedecer. No hablaban de tronos ni de coronas, ni de conquistas militares o riquezas, sino de un tono particular de autoridad, tan puro y firme, que atravesaba las barreras de lo visible y lo invisible. Un tono que no gritaba ni imponía, sino que pronunciaba la verdad como si ya fuera un hecho consumado. Ese decreto supremo descansa hoy en tu interior, aguardando el momento en que decidas invocarlo. Cuando te expresas desde ese lugar, no pides ni ruegas, redibujas la trama misma de la realidad. No es el capricho del ego buscando reconocimiento, sino la expresión natural de quien está alineado con el latido eterno de la creación.
A lo largo de generaciones, los guardianes de este conocimiento entendieron que las palabras pronunciadas con soberanía eran como llaves que abrían pasajes ocultos en el tejido del mundo. Ellos no hablaban esperando que algo sucediera, lo declaraban como si ya fuera una verdad inscrita en piedra. Y el universo respondía con precisión absoluta. Para emitir tu propio decreto supremo, debes primero reconocer tu identidad como extensión viva de la conciencia creadora, y no como un ser limitado que suplica favores. Cada palabra debe vibrar en el tiempo presente, porque el universo responde únicamente a lo que es pronunciado como una certeza ya establecida. Esto exige encarnar la quieta seguridad de quien sabe que su voz y la voz de la fuente son una misma. En una región montañosa, Elena encontró un bastón antiguo forjado en un metal desconocido, decorado con runas que parecían brillar con luz propia. Aquella reliquia no respondía a títulos ni linajes, sino a la presencia interna de verdadera autoridad. Cuando alguien que reconocía su unidad con la fuente lo sostenía, cada palabra se manifestaba sin demora, como si la materia se apresurara a obedecer. Pero el bastón no era más que un recordatorio físico de una fuerza que todos llevan en el alma. La capacidad de hablar con tal firmeza y pureza, que incluso lo invisible se inclina para dar paso a lo dicho. Para activar tu autoridad innata, prepara un espacio sagrado frente a un espejo, vistiendo ropas que te conecten con tu mayor sentido de nobleza y poder interior. Coloca tu mano izquierda sobre el corazón, y eleva la derecha como si empuñaras un bastón de luz invisible. Pronuncia tu decreto 3 veces, cada una con más firmeza y certeza que la anterior, comenzando con yo, como manifestación viva de la conciencia infinita, decreto. Formula tu mandato en tiempo presente, como algo que ya es. Cuando termines, toca tu frente, tus labios y tu corazón, y afirma con total convicción: por mi palabra suprema, como creador consciente alineado con la verdad más elevada. Esto queda inscrito como ley eterna en el universo. Así es.